Ya estamos para hacer nuestra segunda entrevista del día de hoy en el piso, acá, vivo y en directo. Vamos a charlar sobre un documental que ya tuvo su estreno la semana pasada, pero que va a estar durante todo el mes en el Malva. Después vamos a recordar bien días, horarios y demás, pero por lo pronto vamos a hablar de Mi Padre y Yo con su director, con Pablo Torre. Pablo, muchas gracias por estar ¿Cómo acá en estás? Muchas Cinefilia. gracias por invitarme. Tuvo estreno y no estreno, porque en realidad tuvo su primera exhibición pública para un público un poco hecho por amigos, por invitados. Hoy es la primera exhibición pública, de público, lo que se llama público, así que estoy un poco nervioso, ansioso, apurado, todo eso junto, porque dentro de 20 minutos o dentro de media hora voy a saber si la película tiene éxito o si la película no tiene éxito, y la diferencia es enorme. Es enorme, pero tiene que ver con el afuera. Por lo pronto, para vos, que te estabas de alguna manera preguntando si conocías a tu padre y es el eje que cruza todo el documental, ¿tuvo éxito? Si se le Tu- puede llamar éxito a responder tuvo, una pregunta. tuvo un éxito raro. Te voy a contar algo sin querer ser morboso. Como nos pasa a muchos, mi papá está enterrado en el cementerio británico. Y yo cada vez que pasaba por ahí, y no soy de ir a cementerios, cada vez que pasaba por ahí sentía en algún lugar del pecho una culpa y, ¡ay, qué feo, no vengo, qué pasará! No, no. Bueno, invariablemente era una especie de puntada que yo sentía cada vez que pasaba. Y hace 3 días pasé por una razón fortuita y la puntada había desaparecido, lo cual fue, Wow. cumplí. Un montón. Un buen ton, Un- cumplí. Así que ya lo que sentía, ya está. Lo que pasa es que ahora aparece el cineasta, aparecen las deudas, aparece el compromiso. La película en parte ya es un éxito porque tiene una enorme, que yo imaginaba que iba a ocurrir, repercusión afuera. Ya me la están pidiendo de 3 lugares distintos. La película ya tiene su programación, que no te voy a decir dónde, en festivales. Lo que pasa es que uno espera ser profeta en su tierra, y el otro día fue un gran éxito y la crítica es buena, pero el público es el público. Hace muchos años un distribuidor me dijo una frase terrible: el público sabe lo que quiere, lo que busca, lo que... Así que hoy, dentro de un Hoy. rato, voy a saberlo. Yo me he dado cuenta que hice algo que tiene que ver también, te he leído en algunas entrevistas, que es no nombramos y dimos por hecho tu padre y hablamos de tu padre y yo hago así frente a Leopoldo Torre Nilsson porque él es tu padre, de él estamos hablando, pero también pasa que hay nuevas generaciones y demás, algo de eso también de desconocimiento. Y yo pequé de que sabemos todos de quién estamos hablando del señor Leopoldo Torre Nilsson. Él es el eje central de tu documental Mi Padre y Yo. Él es tu padre y es uno de los directores argentinos más importantes de todos los tiempos. Esto corre por mi A veces cuenta. pareciera, te agradezco, y a veces pareciera que no. Se cumplieron 100 años de su nacimiento y con Javier, mi hermano, decíamos el año pasado, bueno, va a pasar de todo, va a haber recuerdos. Y no pasó absolutamente nada. El principal diario argentino, el que no miente, no nombró en momento alguno lo que había ocurrido, que se cumplían 100 100 años. años. El crítico del diario que no miente anunció hoy que no se estrenaron películas importantes, con lo cual, para cierta gente, Leopoldo Torre Nilsson no existió o no existe. Y lamentablemente sí existe, y mucho, para el exterior. En Montevideo, en Uruguay se hizo una gran retrospectiva del cine, en España me piden la película, en Italia, pero para alguna gente de la Argentina el Torre Nilsson es una persona olvidada. Me pasó por una razón fortuita hace 2 o 3 años, de estar, por un chico amigo me invitó a que lo pasara a buscar por la escuela de cine, la ENERC, Ujú. donde estaba dando examen. Y mientras lo esperaba, había unas chicas que acababan de dar examen. Y no voy a decir malas palabras porque en radio no se usa. Pero una dice, no, me preguntaron quién era el director de La Casa del Ángel. ¿Y yo qué carajo puedo saberlo? Wow. Wow. Y era un estudiante de cine, o era alguien al menos que intentaba ser estudiante de cine. Así que para las nuevas generaciones,
Torre Nilsson es un desconocido. Pero para mí mismo, yo algunas de las películas de mi padre no las había visto, no las tenía despaciadas del recuerdo, y para hacer el documental revisioné las 30 y pico de películas que hizo él. Y la primera sensación que tuve fue descubrir lo contemporáneas que eran muchas de esas películas, que eran películas como hechas ahora. Así que creo que me gustaría que se vuelvan a dar las películas, que se estrenen. Yo soy dueño de al menos 5 o 6 de las películas de mi padre, las otras tienen producidas pero querría que esas 5 o 6 películas poder ofrecerlas, poder hacer que se den, que seguramente al público le interesaría. Yo creo que el público argentino, en general el público de cada país, tiene una cosa especial con las películas de su país. En principio ve los lugares como fueron, ve la gente como era, ve las parejas cómo se querían o cómo se odiaban. Todos tenemos una forma distinta de vestirnos, de querer, de besar, de extrañar. Y las películas nuestras muestran eso, y uno se emociona al verlo. Por eso me parece que perdernos el cine argentino, y no me refiero a la política, obviamente, ni quiero hablar de política, porque a mi izquierda está mi mujer que me ha dicho, no se te ocurra hablar del Inca, no hables mal de nada, y no voy a hablar. Pero perdernos ese cine, la posibilidad de ver, de vernos a nosotros mismos en el recuerdo, en el pasado, en lo que fuimos hasta hace muy poco, es una pena. Yo recién hablaba con Victoria con respecto al material, le decía, somos un país que no tiene un resguardo de su memoria audiovisual, no tenemos una cinemateca, desde ahí para abajo todo. ¿Qué pasa con ese material? Porque digo, capaz que también el desconocimiento pasa porque no está accesible, digo, ¿dónde uno puede ver las películas de Torre Nilsson? Si vos tenés, uno puede nombrar plataformas, si vos ves Movie, antes de cada película te dice, esta película fue restaurada por, esta película fue, y a mí me da una bronca terrible porque todas las películas dicen, la restauró fulano con el apoyo, con la supervisión. Y en la Argentina las películas de mi padre no fue restaurada ninguna, o una quizá. Es decir, que ese material se está perdiendo, degradando, va a desaparecer en algún momento, y es un espanto. Es un espanto. De las películas de mi abuelo, por ejemplo, hay una que se mantiene. Leopoldo Torres Ríos, Torres Ríos, estamos hablando. Sí. Hay 1 o 2 que se mantienen, las otras se han perdido. Es un horror. Es muy difícil. Ahí te vemos en el documental manipulando grandes, la cinta, digo, lo que era, ¿no? Lo que era la cinta. Eso, y trasladando eso como un legado de alguna manera también, digo, la herencia, ¿no? A mí me pasó una vez una cosa tragicómica. Cuando yo hice mi primera película, había usado un pedacito de La Casa del Ángel. Y la conseguí en 16 milímetros. No sé si no me la prestó Peña. Bueno, conseguí la copia en 16 milímetros. Y yo vivía en una barranca, abajo de la barranca, y cuando iba caminando hacia el destino que iba, se me abrió la lata, y que se abre la lata es un horror. Se me fue corriendo la lata del carrete, debe ser La Casa del Ángel, no la recupero nunca más. Por suerte no sé. Pero volviendo a la encantadora Victoria, que recién estuvo, dentro de las características, el otro día escuché una cosa curiosísima. El padre hizo 93 películas, creo que está en el Guinness. Si uno juntara todas las películas de él, se podría ver Buenos Aires turísticamente como fue a lo largo de 30 años. O más también. Tantos lugares, tantas casas, tantos lugares, que serviría como una especie de mapa Google de la ciudad, el cine, y sería maravilloso, digo. Totalmente, hasta la ficción termina siendo con el paso del tiempo un documental que documenta el paso del tiempo y de las cosas que pasaron en eso, cómo éramos, como vos decías, cómo nos vestíamos, los lugares que ya no están, todo eso. El otro día en una película, creo que es La Caída, que Murúa sale corriendo y va a Retiro, y yo digo, la pucha, Retiro era esto, o mi padre filmó para vestir santos en lo que era entonces Nobleza Picardo y hoy es la Facultad de Filosofía y Letras, exactamente. Son cosas que... Esa no la tenía, la descubrí a partir de tu documental. Dije, wow, es esto. Yo tampoco la tenía y me lo contó Manetti. Yo no lo sabía.
Yo no Bien. lo sabía. Pero, y muchas cosas son así. Los lugares, ya solo ver los lugares y ver a lo que era el Daniel entonces, Uf, a lo que era Marta González o Graciela sí, Borges. sí. eh, eh, Es que tu padre tiene como toda una construcción, varias etapas, muchas cosas, digo, y enfocadas como en grupo, ¿no? Como que sí, fue haciendo así, la vanguardia esa del cine, no sé, para compararlo con el tiempo de la ola francesa, ¿no? ujú, Digo, desde ese lugar, con esos planos, con esa música tonal, con toda mm, esa construcción que, como vos decís, sigue siendo una película vigente como si lo hubieran filmado ayer, sí, a pasar a esta otra etapa de trasladar al audiovisual todo el mundo literario, ¿no? Y claro. entonces elegir, digo, y por ahí vamos saltando un montón de cosas y me parece que todas tienen algo súper vivo, por lo menos para mí. Sí, sí, es cierto. Y me dicen qué elencos que tenía. No, no es que los elencos que tenía, es que la gente que trabajó con él después se hizo Claro. famosa. No, no es que eran famosos en el momento que él los contrató. Y ahora cuando lo ves decís, "Ah, pucha, los Siete Locos trabajan todos los Todos, actores más conocidos de ese momento, cualquier todos. plano. Hay un momento que no se da cuenta uno que es Alterio el que aparece. Sí. Lo que pasa es que en ese momento no eran conocidos y pasaron a ser conocidos gracias a haber trabajado con él. Totalmente. Hay la terraza con toda esa cosa de la juventud y la idea de la juventud en ese tiempo Ese plano en la es un terraza que están montón, ¿eh? todos agazapados. La terraza de las películas más lindas, digo, a mí la terraza y Piel de Verano son las dos películas que más me gustan. Ah, bien. Esas mujeres de entonces, que eran hermosas además. Sí, sí. Y lo que cuenta y cómo cuenta y cómo, digamos, indirectamente está planteando también lo que estaba sucediendo en esa época, ¿no? Y Desde sí. otro lugar, los que están como a Mm. resguardo, cómo Que lo de uno no afuera te sabe que aparece. estaban pasando esas Exactamente. cosas, ¿no? Hay como un revisionismo yo ni sabía que pasaban esas cosas. El antisemitismo, uno piensa que es algo más contemporáneo y ocurría obviamente en Buenos Aires en aquel Todo entonces. el tiempo. Y pensar en ese comienzo, con la mano en la trampa, la casa del ángel, la caída, con cómo revisitar y mirar la decadencia de una cierta clase social argentina, que en general también no se miraba desde ese Sí. lugar, ¿no? Y se metía el dedo en la llaga, en todo caso, ahí para contar eso. Eso es raro, porque él estaba casado con una mujer a la que le seducía toda esa cosa de la clase alta. Ujú. Y cómo mi padre pudo hacer una crítica de eso que a la mujer lo seducía, porque Beatriz era una mujer encantada Sí. con esa clase social. Era parte, pero creo que ella también en su propia En su literatura propia metía literatura, también sí, eso, sí, un ¿no? poquito. Indagar. Ujú. Era como raspar un poquitito para encontrar Sí, abajo qué sí, era lo sí. que había en esa dupla. Una de las duplas, digo, también estábamos hablando de Mercedes Carrera, Ujú. Enrique Carreras, de Armando Boy, Isabel Sarli, digo, esa dupla de Era, Beatriz era, era, Guido, el, era, Leopoldo el, era Torrelison, en aquel tiempo era el mundo de las parejas, ¿no? De Sartre, Simone de de Beauvoir, Beauvoir, el mundo estaba, las parejas eran productivas. claro. Hoy no sé si las parejas son productivas o destructivas, pero sería otro tema, Pero ¿no? están ahí. Yo te preguntaba un poco por el material de archivo. Las películas que se ven muy bien en tu documental, ¿son las que tenés vos? ¿Pudiste No, conseguir otras? no, ¿Cómo, no, cómo armaste todo fue eso? un trabajo enorme. Yo no tengo casi ninguna película. Fui consiguiendo todas las películas y fui viéndolas y eligiendo los pedacitos. Yo no podría, me hubiera costado una fortuna hacer lo que se llama transfer. Las películas están en fílmico y había que pasarlas a Está video. bien. Eso se llama transfer. Sí, Hacer el transfer de una película cuesta una fortuna. Entonces yo separaba los pedazos que me gustaban de cada película, hacía el transfer de esos 3 o 4 o 5 minutos, lo corregía, lo colorizaba y el resto de las películas sigue como estaba. bien. Así que algunas películas se pueden ver, otras no están. Sí, es muy difícil porque es un laburito que yo también estaba haciendo, pero uno también quiere tratar de ampliar y decir, che, esto, No, vayan por acá, miren esto, y uno algunas busca están y no sabes dónde. incluso contemporáneas, como La Mafia está de color anaranjada la Dejado, sí. película. Así está la película, no, no. Y La mano en la trampa se deshace. Horror, esas cosas. Así, como una Sí, 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 puñalada, sí. lamentablemente. Eh,
Hay algo que también aparece en tu documental que tiene que ver con las cartas, ¿no? Porque Ujú. es esto también de cómo igual conociendo a mi viejo, que mi viejo no estaba en casa, además de que estaban separados con tu madre, pero también viajaba y las películas lo obligaban a los festivales, a andar de un lado para el otro, y en esa cosa del padre, que no sé si tampoco, vos decís algo así, como que no tampoco era un padre ausente, porque cuando estaba, estaba. No, era un padre, el padre presente. Yo creo que ningún niño que yo conocí haya tenido tantos juguetes como yo tenía. Mi padre me llevaba a la juguetería y me decía, tenés 1 minuto y medio para elegir todo lo que quieras. Y yo manoteaba. Desesperado. Con respecto a las cartas, es algo que le debo a Silvana, mi mujer. Mi madre vivió hasta los casi 90 años. Y exactamente 10 días antes de su muerte la llamó y le dijo, mira, hay algo que yo quiero darte y se lo vas a dar a Pablo cuando yo ya no esté. Y le dio una cartera donde estaban todas esas cartas ordenadas, cuidadas, de las que yo no había tenido más noticias. Mm. Así que ahí nació la idea del documental, cuando mi mujer me dijo, mira, muerta mi madre, me dijo, tu mamá quería que leyeras esto cuando yo no estuviera, y bueno, eran esas cartas, son como 80 cartas. Y Bueno, lo que hicimos, como las cartas las tuve yo y las heredé, fui a un bar con mi hermano y hicimos el famoso uno para mí, uno para vos, el pan queso, ajá. y la mitad se las quedó él y la mitad me las quedé yo. Bien. ¿Y antes las leíste, las volviste a leer Las, todas o te leí, leíste las tuyas? las leí y las fotocopié todas, Ah, las bien, tengo lo todas. tenés Y ahí. porque me parece que en algún momento, no sé, en principio que la tengan mis hijos el día de mañana, que sería un buen libro, ¿no? Sí, sí, seguramente. Mi padre escribía muy bien. Lo que pasa es que tenía una letra tremenda. Las que se ven son las que más se entienden. Yo pasaba horas tratando de entender lo que De me descifrar. decía. Ah, bien. Vos hiciste un documental sobre tu padre, tu hermano Javier hizo un libro que cuenta de ese momento, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Donde el cine argentino iluminaba los festivales del Del mundo. mundo. Digo, de alguna manera están ustedes, y esto es algo que se lo dije también a Victoria, digo, uno, la propia familia teniendo que mover algo que debería ser una cuestión de, ahí sí, política de Estado, Sí. política cultural, ¿no? De qué pasa con nuestra historia, quiénes nos hicieron, quiénes nos contaron, cómo nos contamos en el mundo. Digo, tu padre estaba en ese momento Mm. para una revista de cine como uno de Siendo los los, 9 directores más Y mira, importantes del así mundo. como el papá de Victoria es un récord mundial de la cantidad de películas que hizo 93, la familia Torre es un récord mundial de 4 Generaciones generaciones de que se directores. dedican al cine, cosa que no existe en ningún lugar del mundo y cosa que en Chicago y en Londres se han hecho retrospectivas como curiosidad, como que 4 familias que se dedican a esto, como hay abogados, y hay Sí. panaderos, y hay médicos que sí, se repite a lo largo de las generaciones, pero en el cine no. Y ahí está toda la familia, de Torres Ríos, Torres Nilsson y los dos Torres Y ahora, haciendo cine. y ahora mis hijos y mis nietos. Mi hija hace cine y mi nieto también. Continúa el cine, a pesar de que les da alegría, a pesar de tantas tristezas también y de tantos dolores de cabeza y Sí, demás y sí, económicos, y ¿no? sí. Pablo, ¿dónde se va a poder ver durante este mes? La película se va a ver todos los sábados a las 6 de la tarde en el Malva. Después de eso va a salir a los cines, por una forma comercial de hacerlo, pero durante todo este mes y medio mes del siguiente se va a ver los sábados en el Malva a las 6 de la tarde. Me animo a decir 2 cosas y bueno para el público. Yo no conocía el Malva El auditorio. como auditorio. Sí, Creo que es el cine más sí, lindo es de Buenos hermoso. Aires. Es hermoso. Y tiene 2 cosas a favor. Es mucho más barato que cualquier cine de Buenos Aires. Los jubilados pagan la mitad, con lo cual es un programón ir al Malva y encima salís del cine o entrás al cine y tenés toda esa belleza que tenés en el Malva. Sí. Así que me parece que es un programa, más allá de la película, que a la gente le gusta. Estar allí es un programa. No, y es un programa a ir a ver. En este caso, mi padre hizo tu película, Pablo Torre, ir a recordar y a tratar de ver cómo se puede hacer para volver a ver toda la filmografía de Leopoldo Torre Nilsson, uno de los directores, vuelvo a repetir, sin ánimo, no me equivoco diciendo esto, es uno de los directores argentinos y del mundo más importantes. Pablo, muchas gracias por este tiempo acá en Cinefilia y te liberamos para que vayas a presentar la Muchísimas. película. Tengo que presentar la película en 10 minutos, así que les agradezco muchísimo. Otro día vengo con mucho
mucho más tiempo y ya diciendo la película es un éxito, hemos metido tantos espectadores y apúrense de sacar las entradas porque no hay. Y ojalá podamos hablar de que se van a poder ver las películas de tu padre. Eso también sería súper importante. Ojalá. Muchas gracias. No, por favor. Nos vamos al tema musical, a la tanda. ¿Cómo venimos? ¿Me dicen? Al tema musical. Nos vamos al tema musical. En este caso es... Vamos a ver. Chiribín Chiribón, tema de The Barry Sisters, que forma parte del documental El campo en mí.